Muy buenos días. Sabúa Tov, Shalom Alejem. Que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, esté con todos y cada uno de nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Amén. Ay, papá, en el nombre de mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, vengo a usted confiando en que grande es su misericordia y su amor para conmigo, para pedirle que perdone mis pecados, me limpie y me lave de mi maldad y me santifique en su palabra, que es la verdad, para que el Espíritu Santo venga, more en mí y por medio de mí nos siga hablando a los cubanos donde quiera nos encontremos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos dé entendimiento para entender su mensaje. Padre bueno, hágase en mí y en todos nosotros los cubanos su voluntad. Gracias le doy, Padre Celestial, porque sé que usted nos está amando y que su palabra no volverá a usted vacía, sino que hará todo aquello por lo cual usted lo pronunció. Usted nos está amando y sé que este pueblo, que nosotros los cubanos, vamos a aceptar su llamado y que usted nos va a adoptar como sus hijos, nos va a adoptar como su pueblo y nos va a hacer de Cuba su nación. Gracias le doy, Padre Celestial, porque veo que esto es un hecho, porque confío en que usted es el Dios viviente y todopoderoso. Gracias le doy, Padre Celestial, porque hay muchos que están inventando, haciéndose pasar por Dios. Usted es el único Dios verdadero y se va a hacer su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, reiterándole que se haga a mí siempre su voluntad. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El texto de las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo me ha señalado para que sirva de preámbulo al mensaje que Él tiene para nosotros en este día, lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Porque nada hay imposible para Dios. Esto es algo que se repite en Génesis 18:14, Mateo 19:26. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? No hay nada imposible para Dios. Tengamos eso en mente. Dios nos está hablando, Dios nos está llamando, Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. Dios nos conoce perfectamente bien a todos y a cada uno de nosotros. Y en su infinita gracia, bondad y misericordia, nos está llamando para adoptarnos como sus hijos, para adquirirnos como su pueblo, para adquirirnos como su nación, para que el mundo pueda ver que este país le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Se acabó ya. Este país es de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los cubanos, donde quiera que nos encontremos, vamos a poder ver que este país es de Dios. Se acabó aquí ya la influencia demoníaca, el Señor reprenda. Se acabó el poder del diablo, la esclavitud del diablo sobre los cubanos. Se acabó. No hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede. Solamente tú tienes que aceptar a Dios en tu vida para que puedas ver las obras de Dios en tu vida. Yo confío plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Yo tuve 72 días plantado y cuando ya me dieron por muerto, el Espíritu Santo me dio vida. Estoy ahora que no me puedo leer por mí mismo, no puedo caminar, no puedo hacer nada. Pero el Espíritu Santo no me ha restaurado la salud, porque ahora en mi sufrimiento me está perfeccionando mi carácter. Me está perfeccionando. Estoy aprendiendo muchas cosas
que yo conocía, pero que no la ponía en práctica. Ahora sí la pongo en práctica. ¿Por qué la pongo en práctica? Porque ahora no pienso en vengarme por mí mismo. No pienso en pagarle a nadie conforme al mal que me ha hecho. No le profiero ninguna maldición a nadie. Vivo bendiciendo a las personas. A pesar del daño que me hayan hecho, yo vivo bendiciéndolas. Vivo orando por ellas. No tengo ningún tipo de rencor, de inquina, ni tira en mi corazón contra ninguna persona. Ni a pesar del daño que me haya hecho. Porque yo doy gracias a Dios que el Espíritu Santo está en mí, está conmigo y me está moldando a su voluntad. Me está conformando a su carácter. Me está restaurando a la vivencia plena para la cual me creo, que es que en mí se pueda ver a mi Señor Jesucristo. Que el Cristo que vive en mí se pueda ver en el mundo. Y que todo el mundo pueda ver que mi Señor Jesucristo vive cuando lo vean en mí, las cosas que hay en mí. Le doy gracias a Dios por esto. Ahora bien, si para Dios no hay ninguna cosa difícil, ¿por qué no vamos con Dios? ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no estamos en comunión con Dios? ¿Por qué no creemos en Dios? Porque 3 veces lo dice, no hay para Dios alguna cosa difícil, primeramente. Génesis 18:14. Mateo 19:20 dice, porque para Dios no hay nada difícil. Y aquí en Lucas dice, que porque no hay nada imposible para Dios. Si no hay nada imposible para Dios, tengamos la certeza, la seguridad, la confianza de que todos y cada uno de los problemas que tenemos hoy y que venimos arrastrando por generaciones se van a acabar cuando estemos en comunión con Dios. Cuando Dios esté con nosotros, todo se va a acabar, porque para Dios no hay nada imposible. Que no tenemos recursos naturales, buenos, puede que no lo haya, pero cuando estemos con Dios, Dios va a hacer que estén. Dios va a hacer que estén, porque en 6 días Dios creó todo cuanto existe. Así que no le contaría, no hay nada imposible para Dios. Dios no puede crear que en Cuba aparezca un yacimiento petrolífero que dé para nuestra economía, que dé para nosotros de todo lo que necesitamos. Pues claro que sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Por tanto, tengamos esto bien presente. Para Dios no hay nada imposible. Y de la oscuridad en que estamos ahora, de la miseria en que estamos ahora, Dios nos va a llevar a la claridad de su gloria, a la abundancia de su reino. ¿Y por qué lo creo? Porque no hay nada imposible para Dios. Yo solamente tengo que creerlo nada más. Y yo lo creo, porque yo conozco a mi Dios. Sé quién es mi Dios. Y le doy gracias a mi Dios, que ahí está el pueblo de Israel. Ahí está la nación de Israel. Está ahí. E increíblemente, cuando leemos cómo Dios creó ese pueblo, cómo Dios formó esa nación, vamos a analizarlo un poquito. No lo voy a leer, lo voy a analizar justo un poquito. Dios llamó a un hombre, le hizo una promesa que iba a tener un hijo y que en ese hijo iban a ser bendecidas las naciones. El hombre tenía 100 años. Cuando tenía 90 le nació un hijo, porque la mujer de este hombre, de Abraham, le dio a Agar, la mujer de Egipcia, para que tuviera relaciones con ella, porque ella era estéril. Y tuvo un hijo con él que se llamó Ismael. Ismael significa Dios oye. Dios oye. Entonces, yo le hice la promesa, yo, bueno, que Ismael te la dice, no, Ismael, te he escuchado tocante a Ismael, pero tú vas a tener un hijo, tú a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Jacob, por envidia, por rabia, por celos, cogieron a su hermano José y lo vendieron como esclavo. Pero Dios estaba con José. José fue a Egipto como esclavo. Lo compró Potifar. La mujer de Potifar se quiso acostar con José. Lo acusó por violación, siendo ella quien quiso violar a José.
José fue a parar a la cárcel, pero Dios estaba con José. Y en la cárcel José interpretó dos sueños, el del copero y del panadero del rey que estaban allí. Conforme como él se lo interpretó, aconteció. Faraón tuvo un sueño, mandó a buscar a todos sus adivinos, astrólogos, a todo el mundo, nadie puede interpretar el sueño. Entonces el copero le dijo al faraón, me acuerdo ahora de mi falta. Cuando estaba en la prisión, allí había con nosotros un joven hebreo que nos interpretó el sueño del panadero. A mí cada uno de nosotros tuvo su sueño, se lo contamos. Y conforme a como él nos dijo, sucedió. Yo fui restaurado a mi puesto mientras el panadero fue ahorcado como lo dijo él. Faraón mandó a sacar a José de la celda, de la prisión. Vino apresuradamente, lo afectaron, lo vistieron. Le interpretó el sueño a Faraón. Y Faraón dijo, encontraremos algún hombre como este en que estén los dioses santos. No lo vamos a encontrar. Este gobernador de Egipto. Y José de la prisión, acusado por violación injustamente, fue a ser el gobernador de Egipto, de tal manera que Faraón le dijo, yo soy Faraón, pero sin ti nadie podrá estar sin su pie y su mano aquí en Egipto. Nadie puede hacer nada sin José. Descendieron los hijos de José, los hermanos de José, a comprar alimentos a Egipto, porque hubo una gran hambruna. Allí José se lo tropezó. José hizo que su padre y su familia fueran para Egipto, y allí estuvieron, allí se multiplicaron. Allí fueron esclavos. Por 400 años estuvieron en la servidumbre allí, pero Dios se acordó de su pueblo y los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Como nos va a sacar a nosotros los que estamos con mano fuerte y brazo extendido, porque para Dios no es nada difícil, Dios nunca se olvida de lo que promete. Y Dios nos está amando. Y así como sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, nos va a sacar a nosotros de la esclavitud del diablo. Créanlo con todo su corazón como lo creo yo, que nos va a liberar del diablo. Y nos va a hacer una nación próspera. Sacó a su pueblo Israel de Egipto, lo hizo abundar 40 años por desierto por desobedientes. Lo introdujo a la tierra de Canaán y se la entregó a ellos. Creó la nación de Israel. Los babilonios sacaron a Israel y lo esparcieron en su imperio. Volvió Israel a su patria. Los medo-persas sacaron a Israel y lo expandieron por el imperio. Volvió Israel a su patria. Los griegos lo volvieron a sacar. Volvió a Israel a su patria. Y por último, lo sacó el imperio romano y lo esparció y llenó a su patria de árabes de diferentes naciones y le cambió el nombre a su país. En lugar de Israel, lo llamó provincia de Palestina. Lo llamó Palestina Israel. Cuando se cae, caballero, increíblemente, del año 70 hasta 1948, estuvieron los judíos en la dispersión, en la diáspora, corre aquí y nadie lo quería. Incluso aquí a Cuba vino un barco judío y no lo aceptaron el barco judío. Y es la desgracia que tenemos nosotros, es la maldición que tenemos los cubanos. Y con el tiempo, todo el mundo se opuso. En las Naciones Unidas, el único que dio su veto bueno para que le dieran su territorio fue los Estados Unidos. Israel se regresó a su patria. De ahí los sirios, todos los libianeses, todo el mundo ha hecho guerra a Irán, todo el mundo. Y a todos los ha derrotado. Y les voy a decir una verdad. Todo el que se meta contra Israel, delante de Israel caerá. Todo el que le haga guerra a Israel va a perecer delante de Israel. Porque Israel no pelea solo su batalla, y Dios la pelea por ella. Y Dios nos está llamando a nosotros para tomarnos como su pueblo, para pelear nuestras batallas, para defendernos, para protegernos, para ayudarnos. Dios nos está mandando. Así como hizo con Israel, va a ser con nosotros. Sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y a nosotros nos va a sacar de la esclavitud del diablo. Se le acabó al diablo el poder sobre los cubanos, porque Dios nos está dando para darnos la libertad. La libertad. Y vamos a ser libres en nuestro Señor Jesucristo. La libertad de nuestro Señor Jesucristo vamos a tener nosotros. Por tanto, aceptemos a Dios. Porque así como hizo con Israel, va a ser con nosotros. Así como hizo con Israel,
A Israel lo liberó ¿de dónde? De los babilonios, de los medopersas, de los griegos y de los romanos. Y lo ha librado de tantas batallas que ha tenido toda la historia. Pero a nosotros nos está llamando Dios para libertarnos del diablo, que el Señor los reprenda. Para darnos la libertad del diablo. El diablo no va a tener más potestad sobre nosotros. No seamos desobedientes, no seamos incrédulos, no seamos ingenuos. Porque por eso Israel tuvo que vagar 40 años por el desierto. Y no sea que la dureza de nuestro corazón, entonces tengamos que permanecer más tiempo al poder del diablo, que el Señor reprenda. Aceptemos y escuchemos a Dios, entremos en comunión con Dios, en conversación con Dios, en un coloquio con Dios, porque nos está hablando, nos está llamando. Entonces es grande la misericordia y el amor de Dios para con nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Dios nos está llamando para tomarnos como su pueblo, para tomar a Cuba como su nación, para tomarnos a todos y a cada uno de los cubanos como sus hijos. Miren, para las cosas que nos está llamando Dios, no continuemos prestando oídos a las cosas que no tenemos que prestarle oído. Prestemos los oídos al Espíritu Santo. Porque nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo está vivo, está en el cielo, intercediendo y abogando por ti y por mí, por todos y cada uno de nosotros. Y en su infinita gracia, bondad y misericordia, y según su buena voluntad, nos está llamando para adoptarnos como sus hijos, para acogernos como su pueblo, para acogernos como su nación y hacer grandes cosas en nosotros como lo ha hecho en Israel. Por tanto, prestemos atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y no continuemos desobedeciendo, porque por la desobediencia Israel ha pasado todo lo que ha pasado, a tal punto que hasta hoy mucha parte de Israel, muchos lo que tienen el poder, no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Pero hay otros que se lo han aceptado. Pero acuérdense de esto: cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, si hubiese encontrado allí 10 personas justas, hubiese perdonado las 2 ciudades. Pero no las encontró. Pero en Israel, si hay más de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, hay más de 7,000 hombres, digo 7,000, para tomar como punto de referencia los 7,000 hombres que le dijo Dios a Elías. Allí están, porque allí hay judíos mesiánicos, allí hay judíos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, y son judíos mesiánicos. Más que eso, allí hay adventistas del 7º día, allí en Israel, y por amor a esos que están allí, Dios está con su pueblo. Y siempre está presente la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Más que eso, en el cielo está el intercesor de Israel. Porque nuestro Señor Jesucristo en el cielo está intercediendo por el pueblo de Israel. Para que lo sepan. Nuestro Señor Jesucristo en el cielo está intercediendo por su pueblo Israel. Por tanto, todo el que se meta con Israel va a sufrir en carne propia lo que le desea Israel. Y así va a pasar con nosotros los cubanos. Cuando aceptemos a Dios, estemos en comunión con Dios, Dios nos adopte como sus hijos, nos acoja como su pueblo, haga de Cuba su nación. Todo el que se levante contra nosotros, delante de nosotros va a caer. Y todo el mundo va a querer venir a Cuba. Todo el mundo va a querer vivir en Cuba, porque el Espíritu Santo va a hacer que las riquezas naturales corran como ríos caudalosos, que se vean en toda parte. Hoy tenemos, por ejemplo, Qatar y Suiza. Qatar y Suiza, los países más hermosos del mundo. Pero Dios nos está mandando a nosotros para ser un país más hermoso que Qatar y Suiza. Porque vamos a tener más que Qatar y Suiza cuando Dios esté con nosotros.
Cuando nosotros aceptemos a Dios, cuando nosotros prestemos oídos a las cosas que nos está diciendo el Espíritu Santo, cuando prestemos oídos al Espíritu Santo, escuchemos al Espíritu Santo, cuando nosotros sepamos que tenemos un Salvador, un Redentor, un Señor, un Dios, un sumo sacerdote, un abogado en el cielo, intercediendo y abogando por nosotros. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el cielo, intercediendo y abogando por nosotros. Por eso es una cosa, que confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro Liberador, es nuestro Libertador. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, porque las cosas que vamos a recibir los cubanos de Dios es por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama, Él murió por nosotros y resucitó para garantizarnos que vamos a ser salvos de todo si creemos en Él. Por tanto, creamos en nuestro Señor Jesucristo, confiemos en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hagamos y digamos, hagámoslo y digámoslo en su nombre, porque Él es la llave. Y aquí dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Por tanto, no crean en que ya lo dice aquí, no hay nada imposible para Dios. Petróleo, vamos a tener recursos, todo lo que necesitamos, lo vamos a tener, porque dice aquí, nada imposible para Dios. En 6 días, Dios creó todo lo que existe. En 6 segundos, Dios puede hacer que aparezca el petróleo, que aparezca la riqueza natural que necesitamos para ser un país tan próspero como Qatar, como Suiza. Porque le digo la verdad, cuando Dios esté con nosotros, Estados Unidos no se iguala a Cuba. Estados Unidos no se iguala con Cuba. Estados Unidos no se va a igualar con Cuba. No se va a igualar. Vamos a tener un Producto Interno Bruto superior de los Estados Unidos. Para que lo sepan. Y de ser la rémora de América, el vertedero, el basurero, los mendigos de América, vamos a pasar a ser los príncipes del reino de los cielos. La cabeza del mundo vamos a llegar a ser. Para que lo sepan. Por tanto, confiemos en que Dios nos está hablando, nos está amando, nos quiere defender, nos quiere amparar, nos quiere ayudar, nos quiere liberar, nos quiere rescatar. Y aceptemos el llamado que Dios nos está haciendo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aceptemos el llamado y acerquémonos en plena confianza a Dios, que todo lo que necesitamos Dios nos lo va a dar. Porque nos está amando y nos está hablando claro. Claramente nos está dando Dios. ¿Entiende? Y no se preocupen, no miren a ninguna parte, porque les voy a decir la verdad. Ayer el Espíritu Santo estuvo hablando sobre la cosa, sobre la fe, que son cosas que ni la ciencia ni la experiencia no se puede comprobar, porque es la fe. Los hechos milagrosos de Dios. Increíblemente, les voy a decir algo a ustedes. En un hospital estaba un hermano ingresado con cáncer en fase terminal. Y fueron a orar por él allí, estaban orando con él, orando. Y los que estaban cerca de él allí se sumaron a las oraciones y empezaron a orar. Aconteció que en un momento, cuando entró el médico, dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué usted tiene? Y vea, análisis para ellos. Todos habían sido curados. Todos fueron sanados. Increíblemente. Busquen en las redes sociales todas las cosas que ha hecho el Espíritu Santo de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Búsquenlo. Oí el testimonio de un mexicano. Cómo él había ido a descender al homosexualismo. Y había malgastado su vida allí hasta que dio testimonio cómo fue recuperado. Ya no es homosexual, ya dejó el homosexualismo, ya está restaurado a la vivencia plena para la cual él fue creado.
Busquen los testimonios. ¿Cuántas personas han sido sanadas por nuestro Señor Jesucristo? Recuperadas, libertad, sacadas del vicio. Hoy en día continuamos en cosas metidas porque no queremos atender al Espíritu Santo. No queremos hablar con el Espíritu Santo. No queremos estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque el diablo, que el Señor reprenda, nos tiene botada la mente, la cabeza, para que no podamos ver la claridad de las cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque ahora todo el mundo está pensando, no tengo comida, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero el Espíritu Santo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que no van a descansar, vayamos al Espíritu Santo. Dejemos de pensar en nosotros mismos, pensar en ser humanos y demás, y pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que necesitamos nos lo va a dar, porque Él lo tiene para dárnoslo. Todo lo que necesitamos, porque Él sabe que tenemos necesidad de todo, y todo nos lo va a dar. Confiemos simplemente en esta cosa grandísima. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Para que lo sepan, no hay nada imposible para Dios. Entren a las redes sociales y busquen allí testimonios de personas que han sido curadas, sanadas por nuestro Señor Jesucristo, personas, para que ustedes vean cuántos testimonios van a encontrar en Facebook, en YouTube. Entren a YouTube para que vean allí los casos grandes. Y si Dios ha hecho eso con ellos, no lo quiere hacer con nosotros. Dios no nos está hablando a nosotros. Dios no nos está llamando a nosotros. Dios no nos está diciendo a nosotros lo que quiere hacer con nosotros. Que nos quiere adoptar como sus hijos. Nos quiere acoger como su pueblo. Nos quiere acoger como su nación. Y cuando tengamos todas esas cosas, ¿qué nos va a afectar a nosotros si Dios está con nosotros? No hay nada imposible para Dios. Lo que tú ves ahora difícil, imposible, tú lo puedes difícil, posible porque eres un ser humano, igual que yo. Claro que pueden haber cosas imposibles y difíciles. Pero para Dios no es nada imposible ni difícil. Para Dios no es nada imposible ni difícil. Dios todo lo que hace se cumple. Porque es el Dios viviente y todopoderoso. Por tanto, confiemos en Dios que todas las cosas nos van a ir de maravillas. Porque escrito está, no hay para Dios nada imposible. Por tanto, no piense en lo que tú crees. Piensa en lo que te está diciendo Dios. Para mí no hay nada imposible. Ven a mí. Que para mí no hay nada imposible. No piense en ti, piensa en Dios. No ponga tu mente por encima de lo que Dios te está diciendo. Deja de ser tú y piensa en lo que Dios está diciendo. Yo siempre digo, miren en todas las plataformas de las redes sociales, todos los noticieros de los diferentes canales televisivos que se ven en Cuba, a ver a qué pueblo Dios le está hablando como lo está haciendo con nosotros. Y si Dios nos está hablando, es porque Dios quiere ayudarnos, es porque Dios quiere ampararnos, es porque Dios quiere protegernos, quiere defendernos, quiere bendecirnos, quiere estar con nosotros y hacer de nosotros su pueblo, hacer de todos uno de nosotros sus hijos, hacer de ti, hacer de mí sus hijos. Por tanto, no desconfiemos de Dios, porque Dios es veraz. La mentira es cosa de nosotros, porque el diablo no ha metido a nosotros mentirosos, porque el diablo es mentiroso al principio. Escrito está, por tanto, pensemos en lo que Dios nos está diciendo. Aceptemos lo que Dios nos está diciendo y veremos que para Dios no hay nada imposible. Que todo lo que nosotros ahora estamos pasando se va a resolver, porque para Dios no hay nada imposible. Esto es un mensaje de vida. De vida. Ven a mí, que para mí no hay nada imposible. Ven a mí, que a mí viene, no lo echo fuera. Ven a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces confiemos en Dios y aceptemos este llamamiento que nos está haciendo. Díganmele, heme aquí, Señor, háblame a mí, mírame, háblame. Yo te escuché y yo quiero que tú hables conmigo todas esas cosas en mí. Háblame a mí, porque esto en el plano de la primera persona singular es contigo y es conmigo.
Es contigo y es conmigo. Tú tienes que hacer lo que digo yo. Mírame aquí, Señor. Háblame a mí. Háblame a mí. Comienza en mí. Haz lo mismo tú y ahora cuando Dios va a obrar en ti. Porque para Dios no hay nada imposible. Es Dios. No hay nada imposible para Dios. Confiemos en eso nada más, en que para Dios no hay nada imposible. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente a todos y a cada uno de nosotros, los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Que nos conceda el don de la facultad de pensar por nosotros mismos para que podamos aceptar al Espíritu Santo, para que podamos invocar a nuestro Señor Jesucristo, para que su paz sea sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje. Gracias. Yo estoy seguro de que muchos, yo creí y yo creo, y estoy seguro que es así. Sé que otros también lo van a hacer. Gracias, Padre Celestial, porque sé que su palabra no volverá a usted vacía, sino que hará todo aquello por lo cual usted la pronunció. Por tanto, sé que Cuba es su Cuba, que nosotros somos su y que este pueblo es su pueblo. Gracias, Lord, porque su palabra no volverá a usted vacía, sino que hará todo aquello por lo cual usted la pronunció. Gracias. Tenga misericordia y piedad de nosotros y en su infinita gracia y amor concédanos el don del Espíritu Santo, para que siga trabajando en nosotros hasta que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y hasta que nos convenza que todo lo que necesitamos solamente usted nos lo puede dar porque usted nos los quiere dar. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en las alturas. Y que la palabra de Dios, así como la lluvia y la nieve que hay sobre la tierra la hacen producir, que la palabra de Dios caiga sobre todos y cada uno de los cubanos donde quiera que nos encontremos y haga producir en nosotros la confianza, la fe en el Espíritu Santo y en nuestro Señor Jesucristo. Amén.